Vamos a orar a Dios y vamos a pedir que Dios bendiga nuestra vida a través del mensaje de su palabra. Con la ayuda del Señor, estoy pidiendo respetuosamente a nuestra hermana Hilda Montero, con la ayuda del Señor, que nos dirija en oración. Después de haber leído, pase el micrófono, pida por este momento especial que Dios use mi vida y no sean palabras mías, sino palabras directas de nuestro Dios. Dice Cantares 5:6, todos juntos dicen: abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Vamos a hablar con la ayuda del Señor, todos cerrando nuestros ojos, clamamos al Padre. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más nos dirigimos a ti, dándote muchas gracias, Dios del cielo, muchas gracias porque nos has bendecido abundantemente. Gracias, Dios del cielo, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí venimos con ese propósito, venimos con el propósito de alabar y glorificar tu nombre, pero también queremos de tu bendición. También venimos con el propósito de que tú nos bendigas, de que tú nos llenes con tu bendita presencia, Dios del cielo, y en esta tarde podemos darte las gracias porque tú lo has hecho. Muchas gracias porque hemos sentido tus caricias. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Pero Dios del cielo, en este momento vamos a escuchar tu palabra para este trabajo tan especial. Tienes a tu hijo Manuel, te ruego, Dios del cielo, que le ayudes, que le bendigas, Dios del cielo, que le uses grandemente, que lo respaldes, Padre celestial, y que tú hables por medio de él, Padre santo, y a nosotros danos un oído ungido, danos, Dios del cielo, que podemos estar atentos, que todos nuestros sentidos estén dispuestos a escuchar tu palabra, que cada uno podamos escuchar lo que tú quieres decirnos, Padre celestial. Gracias una vez más y todos nos abandonamos en tu nombre. Gracias, Dios del cielo, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, ocupen su lugar. Algo tremendo sucedió en una familia. El padre murió. Al paso de los tiempos vinieron los problemas de los hijos y los hijos llegaron a expresar algo. Necesitamos la presencia urgente de mi padre para solucionar estos problemas. Lamentablemente no está y no sabemos qué hacer. Esto es, hermanos, mencionando en cuanto a la importancia de la presencia de alguien que dirija nuestra vida y que nos ayude, hablando humanamente. Hablando espiritualmente, hermanos, también nosotros como cristianos necesitamos siempre la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios, hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte gloria a Dios! ¡Aleluya! Y hermanos, cuando se pierde la presencia de Dios, algo tremendo sucede también en la vida de un cristiano. Y es precisamente lo que íbamos a aprender a través de la palabra del Señor. Dice el versículo 6: abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Este libro del Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón en el inicio, en el principio de su reinado, escribe este libro del Cantar de los Cantares. Este libro, hermanos, relata el amor entre el esposo, que en este caso es el rey Salomón, y la amada o la esposa, que es la Sulamita. En este libro se escribe para afirmar la santidad del matrimonio y para también ejemplificar el amor de Dios hacia su pueblo, el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros ahora también como iglesia. Cantar de los Cantares, hermanos, es una historia literal sobre el matrimonio, pero también es una alegoría, hermanos, del amor de Dios por Israel y por su iglesia en la actualidad. En este capítulo 5 encontramos recuerdos bellos del compromiso que había entre, dice la palabra del Señor, el amado y vaya pues aquella mujer, en este caso la Sulamita. Sin embargo, hermanos, en este capítulo 5 también encontramos la pérdida también de ese cuidado hacia el amor.
Tanto, hermanos, que en este capítulo encontramos la tibieza de la esposa. Y en este versículo 6, nosotros vemos, hermanos, cómo es importante cuidar la relación que tenemos primeramente con Dios, con nuestra esposa, con nuestra familia. Una relación, hermanos, se debe cuidar con, todas las medidas que se debe tomar, hermanos, debe hacerse antes de que empiecen divisiones, antes de que empiecen problemas, ya sea en el matrimonio, hablando espiritualmente, antes de que alguien diga, pues yo creo que ya estoy lejos de Dios. Antes de ello se deben tomar medidas. Y en este versículo vemos que pues la Sulamita hermanos, la novia en este caso, hermanos, la esposa no tuvo ese cuidado. Si nosotros recordamos estos versículos, dice la palabra del Señor que la amada, la esposa, hizo una invitación a que el amado descendiera a su huerto, y cuando esto sucedió, dice que ella estaba durmiendo, su corazón velaba, pero dice se encontraba durmiendo, y cuando escuchó que llegó el amado y tocó la puerta, empezó a poner pretextos para no abrir. Me he lavado los pies, me he desnudado, ¿cómo me voy a tener que levantar otra vez? Y cuando reflexionó, dice, hermanos, que se levantó inmediatamente, encontró rastros de que allí había estado el amado. Pero ahora dice en este versículo 6, abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Pudiera dar un fuerte gloria a Dios la persona que ha sentido la presencia de Dios y que sabe que la presencia de Dios está en su vida. Pero les gustaría perder esa presencia, ¿verdad que no, hermanos? Hay algo terrible que acontece cuando se pierde la presencia de Dios. Si cuando hablamos de perder la presencia de un ser querido, duele, lacera el corazón y nos lleva a la desolación, a la tristeza, pues, hermanos, perder la presencia de Dios es más terrible todavía. Y en este versículo, hermanos, vimos cómo aquella mujer dice que cuando abrió a su amado, ya no se encontraba ahí. En el tiempo que el amado estuvo tocando la puerta, empezó a poner muchos pretextos, empezó a decir, no puedo, no quiero, ya es muy noche, no lo debo hacer. Pero cuando reflexionó, cuando reaccionó, se levantó, era tarde ya. Fíjense, hermanos, que en la actualidad Dios sigue tocando los corazones de las personas. Dios sigue tocando la puerta de su corazón. Hija, ¿cuándo te vas a entregar a mí? Aquí estoy yo, te estoy esperando, hijo. Y muchos dicen, tengo un buen trabajo. ¿Cómo lo voy a dejar por buscar a Dios? Tengo una buena relación. ¿Cómo lo voy a dejar por buscar a Dios? Y, hermanos, cuando Cristo venga, entonces muchos van a reflexionar y van a decir, aquí estuvo el amado llamándome. Y lamentablemente van a buscar y ya no lo encontrarán. Van a tratar de obtener la presencia de Dios en su vida y no será posible. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros hoy Dios nos habla para que nunca perdamos la presencia gloriosa de Dios. Porque fíjense, hermanos, lo que sucedió con esta mujer. Dice que lo buscó, dice, mas mi amado se había ido, dice, había ya pasado, tras su hablar salió mi alma, busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. No creo que esta mujer, hermanos, haya salido y vaya con un desguance o con una apatía a tratar de buscar y gritar a su amado. La Biblia dice que tras su hablar salió su alma. Es decir, en un acto de preocupación, en un acto, hermanos, de asombro, se levantó, empezó a gritarle a su amado, a llamarle, pero ya no se escuchó nada. Son consecuencias, hermanos, que estuvo sufriendo esta mujer ahora por haber dejado la presencia, en este caso, hablando de la iglesia, la presencia de Dios. ¿Qué sucedió con esta mujer? Dice, hermanos, que cuando ella salió a buscarle, era ya noche cuando salió y buscó a su amado. Dice que le hallaron los guardas que rodeaban la ciudad. Dice que la hirieron, llegaronme, quitáronme mi manto de encima, los guardas de los muros. Es decir, ella sufrió las consecuencias, ella padeció por tratar de buscar otra vez la relación
con su amado. La iglesia de Jesucristo tiene una buena relación con Dios. Nosotros, hermanos, hemos tenido esa comunión con el Padre. Hemos estado hablando con Él. Y si aún alguien dice, yo me he apartado, hoy todavía es tiempo. Todavía el amado está tocando. Todavía no se ha ido. Cuando Cristo venga y levante a su iglesia, entonces aunque grite y haga lo que tenga que hacer, pues tendrá que lograr su salvación, pero ahora a costa de su propia vida, si es posible. Y hermanos, aquí en este versículo nos habla cuando se pierde la presencia de Dios. Cuando esto sucede, hermanos, hay soledad, hay tristeza, hay preocupación, hay desgracia porque a esta mujer le sucedieron tantas cosas, y hay lágrimas. Hay gente que vive lejos de Dios y a lo mejor trata de sonreír, pero en su interior hay una soledad y llora interiormente, hermanos. No se le nota, pero por dentro está padeciendo. Pero hermanos, hoy vamos a ver cuando se pierde la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 7, con la ayuda del Señor. Les invito a estar en pie, hermanos. Gloria al Señor. Libro de Josué, capítulo 7, versículos 2, con la ayuda del Señor. Josué, capítulo 7, versículos 2 a 12. Vamos a hacer esta lectura rápida, antifonal y clara también, hermanos. Leo el versículo 2 y nos unimos en el 12. Si lo tienen, damos lectura. Dice: y Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. No suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres, y tomarán ahí, no fatiguéis su fuego allí, porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ahí. Y donde hay el verde, como 36 hombres, hicieron la puerta hasta Efraín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra harán y nos cercarán y pegarán nuestros nombres de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado de la anatema y hasta han mudado, y habéis mentido, y aún no han guardado nuestros deseos. Todos. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. No seré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ocupen su lugar. Cuando se pierde la presencia de Dios, hermanos, hay derrotas, únicamente derrotas en la vida de una persona. Esto es lo que vivió el pueblo de Israel. Esto fue lo que padeció el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, habían enfrentado muchas batallas, muchas guerras, y en todas salían victoriosos. Y aún, por ejemplo, hermanos, cuando encontramos nosotros en la Biblia cómo ellos toman Jericó, vemos cómo lo logran hacer sin tener que ellos levantarse en armas y atacar directamente, sino Dios les dio Jericó. Dios se los dio. Ellos eran testigos del gran poder de Dios, y cuando Dios estaba con ellos, cuando la presencia de Dios estaba con ellos, hermanos, triunfos, victorias llegaban a obtener. Sin embargo, fíjense, hermanos, que cuando
permitieron que el pecado llegara a su vida, cuando permitieron la desobediencia entre ellos, hubo grandes consecuencias. La presencia de Dios se apartó de ellos. En un momento, cuando dice la palabra del Señor que se iba a tomar ahí un lugar, hermanos, dice que cuando Josué envió a ciertos hombres y les dijeron: vayan a ver, analicen, es un pueblo fuerte, es un pueblo débil, eran los que iban y analizaban la situación. Posteriormente regresaban y decían: no, pues el pueblo es difícil de derrotar, necesitamos hacer más ejercicio, necesitamos buscar más hombres. Y en el caso de ellos, dijeron: ahí es un pueblo débil. No vamos a sacrificar a todo el ejército, no vamos a mandar a todos, nada más con 3,000 que vayan, es suficiente. Sin embargo, hermanos, aún la palabra del Señor nos dice que este pueblo tan pequeño, tan, Dios mío, menospreciado por el mismo pueblo de Israel, fue el quien derrotó al mismo pueblo del Señor. Sufrieron esa derrota en esa pelea, en esa batalla. ¿Por qué se dio esto, hermanos? Es posible que a través de la vista ellos hayan dicho: pues con 3,000 hombres nosotros acabamos y arrasamos con todo. Sin embargo, ya no contaban ahora, hermanos, con la presencia de Dios. Era Dios quien les daba las victorias. Siempre era Dios quien les daba el triunfo. Y en este momento, antes de salir, ya había pecado el pueblo de Dios por un solo hombre o por una sola familia, pero el pueblo de Dios tenía que pasar por esto, hermanos. Dios no tolera el pecado dentro de su pueblo. Dios no tolera el pecado dentro de su iglesia. Y entonces, hermanos, cuando ellos iban seguros, me imagino que en el camino iban diciendo: ¿qué nos van a durar estos? ¿Qué nos van a servir? Pues resulta, hermanos, que cuando ellos llegaron a ese lugar, se dieron cuenta de algo: que Dios, la presencia de Dios ya no iba con ellos. Y ahí mismo fueron derrotados. Y dice que cuando esta noticia la llevaron inmediatamente, hermanos, a Josué, dice la palabra del Señor que lo que hizo Josué, hermanos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Delante, hermanos, de donde la presencia de Dios se supone que tenía que estar, en el arca de Dios. Ahí mismo estaba la presencia de Dios. Inmediatamente, hermanos, se postra en ese lugar, y yo creo que con lágrimas, con tristeza, con dolor en su corazón, le dice al Señor: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos que nos destruyan? Luego dice: ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Y siguieron los lamentos. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Es decir, en vez de que haya ido en contra del enemigo, marchar adelante, tuvo que salir corriendo, huyendo de ese lugar. Y hermanos míos, entonces, cuando dice la palabra del Señor que Josué con los hermanos estaban orando al Señor, estaban pidiéndole al Señor, platicando con Dios, dice que se escucha la voz de Dios que le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y viene la razón por la cual la presencia de Dios ya no iba con el pueblo, hermanos. Y dice el Señor: Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué había hecho el pueblo, hermanos? Habían robado, habían tomado de lo ofrecido a los ídolos, de lo que Dios les había dicho: esto no tomarán. Habían desobedecido, habían también, dice, robado, habían también mentido, y todo eso lo mantenían oculto, no a la vista, estaba oculto. Y hermanos, cuando hay un pecado oculto, la presencia de Dios se aparta de la persona. La presencia de Dios no puede estar ahí, hermanos, no puede ser. Hay una barrera, hay una limitante.
Y el mismo Señor se los dijo, porque estos, los hijos de Israel, no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dios les dijo, no voy a estar con ustedes hasta que no destruyan, hasta que no quiten el pecado de en medio de ustedes. Y ya la historia nos dice que entonces Dios mismo le dice de quién se trataba, y hermanos, la misma familia, junto con el líder de familia, fueron apedreados. Pero por el pecado, hermanos, muchas veces se llega a apartar la presencia del Señor. Estos hombres confiaron en sí mismos sin consultar a Jehová. Imagínense, hermanos, antes de ir a la guerra, si hubieran consultado a Dios, si le hubieran dicho, Señor, aunque el pueblo es muy, muy pequeño, nos darás la victoria. A veces el cristiano dice, ay, este problemita yo lo soluciono, y no acude a Dios, y no va a Dios. Este asunto que voy a arreglar, pues es tan sencillo, ¿para qué voy a molestar a Dios? Hay que siempre consultar al Señor. Cuando la presencia de Dios está con el pueblo, hermanos, no se sufren derrotas. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, vamos de victoria en victoria, gloria al Señor. Porque aquí el Señor, hermanos, le dice a Josué algo maravilloso. No le dice, ya no voy a estar con ustedes jamás. No, les dice, cuando ustedes destruyan el anatema, entonces yo volveré con ustedes. Veamos qué bueno es Dios, hermanos. Qué misericordioso es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho muchas veces, cuando nos dice que si hay pecado en nosotros, nos arrepintamos, volvamos al Señor. Dice, todo el que esté cargado, el que esté cansado, dice el Señor, venga a mí. Y aquí está la gran misericordia del Señor. En la historia también de aquel hijo pródigo, cuando se fue, se apartó de la presencia de su padre, pero después, cuando vio que había cometido algún mal, volvió arrepentido, humillado, y fue recibido. Esto es, hermanos míos, una enseñanza por parte de Dios, que Dios nos ama, y que si aún hay pecado en la vida del pueblo de Dios, en el pueblo de la iglesia, del cristiano, del creyente, puede dejarlo, puede abandonarlo y volver al Señor, y la presencia de Dios será una vez más sobre su vida, y gozará de la felicidad, y gozará, hermanos, del triunfo y de la victoria. La Biblia nos dice que a partir de ahí, entonces Dios volvió a estar con su pueblo y les volvió a dar victorias. No los abandonó el Señor. Cuando una persona se arrepiente y se aparta de su pecado, Dios tiene misericordia de él. El pueblo del Señor sufrió cuando la presencia de Dios se había apartado de ellos. Hoy, hermanos, en la iglesia puede suceder lo mismo. Puede ser que alguien no valore la misma presencia de Dios y esté viviendo, haya tomado de lo que no le es lícito delante de Dios, esté haciendo algo que no es lícito delante de Dios, pero Dios le da la oportunidad de volver, de que deje el anatema, de que deje el pecado y vuelva a Cristo el Señor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra bendita del Señor en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en su capítulo 4, con ayuda del Señor. Primer libro de Samuel. Les invito a estar en pie con ayuda del Señor. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 17 al 22. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 17 al 22. Leo el 17 y nos unimos en el 22. Dice la palabra del Señor. Y el mensajero respondió y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni, Fines, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Porque era muy bien empezado y había pasado ya de 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muerto su suegro y su marido, encorvóse y dio a luz.
porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido todos. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Gracias, ocupen su lugar. Cuando se pierde la presencia de Dios, hermanos, no solamente hay derrotas, no solamente, hermanos, hay fracasos, sino también hay tristezas y hay males cuando se pierde la presencia de Dios. Recordemos a la Sulamita, cuando tenía una buena relación con el esposo, sin embargo, cuando no cuidó esa relación y entonces dejó que el esposo se marchara, vinieron consecuencias a su vida, una tristeza, una soledad y, ¿por qué no, también un maltrato? Fíjense, hermanos, que ahora en el pueblo de Israel, una vez más batallando, una vez más, pues, hermanos, pagando las consecuencias de no valorar la presencia de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, que habla de un hombre llamado Elí. Este hombre tenía 2 hijos. Sus 2 hijos habían cometido, hermanos, toda clase de fechoría, habían hecho muchas cosas terribles. Y, hermanos, por una parte, Elí pues había tolerado, había permitido esto. Y, hermanos, ya el Señor estaba, me atrevo a pensar, Dios estaba cansado de esta situación del pueblo de Dios, a tal grado que tuvieron que perder la misma gloria de Dios. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? En el mismo, hermanos, dice la palabra del Señor, en el arca de Dios. Ahí se encontraba la presencia, la gloria de Dios estaba ahí. Cuando ellos tenían una necesidad, hermanos, cada que ellos tenían un problema, tenían el arca. Ellos se sentían, cuando veían el arca, se sentían seguros porque Dios estaba con ellos. Ahí estaba. El arca era sinónimo de la presencia de Dios con el pueblo. Tenerlo era un privilegio, hermanos, tenerlo ahí era algo asombroso, maravilloso. Sin embargo, hermanos, no se valoró. La pérdida, hermanos, de la gloria de Dios es la peor desgracia que podía ocurrirle a Israel. Y es la peor desgracia que también, hermanos, puede ocurrirle a la iglesia de Jesucristo. Perder la presencia de Dios es la peor desgracia que le puede suceder. Puede venir la enfermedad, pero cuenta con la presencia de Dios y sale adelante. Puede tener un problema, pero tiene la presencia de Dios y ahí está la fortaleza. Pero aunque no haya problemas y no tiene la presencia de Dios, estará esa alma seca, vacía y muerta. Fíjense, hermanos, que la Biblia nos dice acerca de lo que sucedió en aquel tiempo. Dice que cuando fue el pueblo, una vez más, todo Israel a pelear contra los filisteos, y, hermanos, cuando vayan los filisteos, pues estaban casi derrotando al pueblo de Dios, el pueblo del Señor, hermanos. Dice que lo primero que ellos hicieron fue decir: bueno, si nosotros traemos el arca que se encuentra en Silo, si lo traemos aquí, bueno, es seguro que vamos a ganar. Ellos estaban seguros completamente. Y fue lo que hicieron, hermanos. Inmediatamente en la pelea mandaron, hermanos, a traer el arca donde se creía y donde era así, que estaba la presencia de Dios. Y cuando llegaron al campo de guerra, ahí donde se estaban golpeando, donde estaba la batalla, dice que cuando el pueblo de Israel, hermanos, escucharon y vieron que el arca llegaba, el arca de Dios, dice que hubo una gran algarabía. No sé si daban gloria a Dios, no sé si gritaban, no sé, hermanos, si decían: Jehová está con nosotros. Pero cuando los filisteos escucharon esto, me sorprende, hermanos, cuando dice que los filisteos escucharon esto que los israelitas hacían, dice que tuvieron miedo. Y decían ellos, hermanos: ay de nosotros, decían los filisteos,
pues antes, ahora no fue así. Dice: ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda plaga en el desierto. Y entre ellos se motivaban y decían: esforzaos, oh filisteos, sed hombres, porque no sirváis a los hombres como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y cuando ellos se motivaban, dice que pelearon los filisteos con el pueblo de Israel. Y lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel fue vencido una vez más. El arca fue robado. Se llevaron el arca a los filisteos. ¿Qué sucedió con todo esto, hermanos? Esto fue algo que yo creo que más que el golpe que recibió Elí, más que el parto que tuvo esta mujer, el impacto que llegó, hermanos, ante el pueblo cuando les dijeron: ya no tenemos el arca, nos han quitado el arca. Dice la palabra del Señor que cuando Elí, hermanos, escuchó esto, dice que cayó desvanecido completamente. Era un hombre pesado, se golpeó la cabeza y murió. No murió tanto, fíjense que aquí no dice que sintió la tristeza por sus hijos, porque sus hijos habían muerto. No dice que Elí dijo: ay de mis hijos, pobre de mis hijos. No, el impacto fue porque el arca, hermanos, los filisteos se lo habían llevado. Ese fue el impacto que dio, hermanos, en la vida de Elí. Y cuando, hermanos, también la noticia se le dio a su nuera, dice que su nuera estaba en días, estaba a punto de dar a luz su hijo. Sin embargo, por el impacto también dice que encorvóse, dio a luz y murió. Antes de morir, los que estaban ahí le dijeron: alégrate, mira, vas a tener un hijo. Y veamos la expresión, hermanos, de esta mujer cuando llegó a decir: bueno, ¿y de qué me sirve mi hijo? Y el nombre que le llegó a poner en este versículo nos dice, hermanos, gloria al Señor, nos dice precisamente el nombre que le llegó a poner a su propio hijo, dado a que se habían robado el arca y había sido traspasada la gloria de Dios. En el versículo 22, hermanos, encontramos, dice, hermanos, ¿cómo dijo esta mujer? Traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. ¿Y qué culpa tenía el hijo? Para que le pusiera Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. Era, hermanos, por ese sentimiento, por lo que estaba aconteciendo con el pueblo del Señor. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el pueblo de Dios empieza a tener faltas? ¿No valora la presencia de Dios? ¿Qué sucede, hermanos, cuando la presencia de Dios se va de un hombre? Hermanos, suceden cosas terribles, calamidades, enfermedades, tristeza, soledad. Y, amados hermanos, la vida no es la misma. Cuando una persona ha experimentado la comunión con Dios y después la pierde, hermanos, esto es lo más terrible que le puede suceder al ser humano. Pero, hermanos míos, nosotros, Dios nos dice que el Señor sigue tocando la puerta de nuestro corazón. ¿Tiene usted comunión con Dios? Mantenga esa comunión. No permita que la gloria de Dios sea traspasada, sea llevada de su vida, sea quitada de su vida. Ahí debe permanecer. Y si la gloria de Dios está en su vida, usted tendrá bendición, tendrá alegría, tendrá gozo. Dios estará con usted. Y todo lo que sea batalla, pruebas, luchas, será vencedor. Pero si no tiene cuidado y deja que la presencia de Dios sea traspasada, sea quitada de su vida, hermanos, sufrirá las consecuencias, lamentará esa terrible situación. Por eso es importante, hermanos, que el pueblo de Dios siempre comunique con Dios, siempre tenga esa buena relación con Dios, siempre platique con Dios en sus pruebas, en sus luchas, en sus necesidades. Sea Dios el primero en saberlo, no el último, sino el primero a quien tenemos que acudir. Es necesario que nosotros cuidemos esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia, hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Libro del profeta Ezequiel, con la ayuda del Señor, capítulo 8. Con la ayuda bendita del Señor. Ezequiel capítulo 8, versículos 3 al 6.
Gloria a Dios. Por último vamos a leer Ezequiel capítulo 8, versículos 3 al 6. Doy lectura al 3 y nos unimos en el 6. Dice la Biblia: y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y díjome: hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón, y he aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Vamos a pasar al capítulo 10, versículo 4. Dice: y la gloria de Jehová, ¿sí lo tienen? Capítulo 10, versículo 4. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Gracias, ocupen su lugar, hermanos. Un lugar, hermanos, donde mora la presencia de Dios es el templo. El pueblo de Israel había experimentado, hermanos, grandes acontecimientos. Recuerden cuando en el camino Dios se manifestaba a través de su presencia, a través de una nube, a través también de un fuego, hermanos, que los iba guiando, que los iba acompañando, a través, hermanos, del maná precisamente. Pero fíjense, hermanos míos, que ahora el pueblo de Israel se había vuelto insensible. Insensible porque ellos sabían que, hermanos, la gloria Shekinah estaba en el templo. Ellos sabían, ellos contemplaban. Si regresamos un poquito más, nos dice cómo se manifestaba la presencia de Dios en el templo. Ellos podían ver la gloria del Señor en la mañana, en la noche. Ellos podían contemplar que la misma presencia de Dios estaba ahí. Sin embargo, hermanos, esto fue perdiendo valor en ellos. Y poco a poco, hermanos, no les interesó que el mismo Dios estaba ahí con ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? La Biblia dice, hermanos, que estaban teniendo imágenes que adoraban. Y si seguimos leyendo este capítulo, dice la Biblia que el mismo profeta Ezequiel fue tomado por Dios, hermanos, cuando experimenta esta impotente, hermanos míos, experiencia. Dice que Dios lo toma y le hace ver lo que el pueblo estaba haciendo a escondidas. Idolatría de este lado. Y luego el Señor le dijo: ahora escarba sobre esta pared. Y pasando la pared, dice, ¿qué era lo que veía? Ídolos pintados en la pared, dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo del Señor. El Señor se quejó, hermanos, Dios mío, con el profeta. ¿Y cuánta razón no tenía el Señor? Cuando Ezequiel fue llevado del templo a Jerusalén, hermanos, fue con el fin de que viera esas abominaciones que estaba cometiendo el pueblo del Señor. Y aquí tenemos que, hermanos, que el pueblo de Dios pues había perdido la gloria, había perdido la presencia del Señor por sus concupiscencias, por sus calamidades, por su pecado, por lo que ellos estaban haciendo. Dios le reveló a Ezequías que él ya no habitaría más con su pueblo si no quitaban, si no desarraigaban de su vida la idolatría y el pecado. Fue claro Dios con el profeta: mira lo que están haciendo. Y aquí, hermanos, nos dice el Señor algo sorprendente: cómo Dios tiene misericordia de su pueblo y lo sigue teniendo hasta en la actualidad. En su expresión dijo el Señor, hermanos, dijo el Señor: alza tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón, y aquí el aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Y le dijo el Señor: hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen?
las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, pero dice, para alejarme de mi santuario. Lo que el pueblo estaba haciendo era para apartar a Dios, no que Dios se quisiera ir, no que la presencia de Dios, pues Dios mío, el Señor dijera, no quiero darles más, no quiero estar más con ellos. Dijo el Señor, ellos están buscando que yo me vaya. Qué triste, hermanos, cuando el cristiano, por causa de su pecado, aparta a Dios de su vida. Y fíjese lo que estaba teniendo el pueblo, hermanos, pecados ocultos. Y muchas veces el pueblo cristiano, si Dios descendiera hoy, si Dios nos hablara y dijera, mira, ve lo que mi hijo, lo que mi hija está haciendo, ahí en su cuarto escondidas, escuchando música pagana, ensuciando su vida espiritual. Mira lo que le está haciendo a escondidas, creyendo que nadie lo ve. Y dice, Señor, ¿por qué te vas de mí? ¿Por qué te apartas de mí? Sus acciones están provocando que Dios se aparte de su vida. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero quiere que vivamos siempre en santidad, en limpieza, apartados para Dios únicamente. Cuando el cristiano comete un pecado, hermanos, es necesario confesarlo con Dios, no mantenerlo ahí al oculto. El pueblo de Dios, por hermanos, su insensibilidad, a pesar de que sabían que Dios estaba ahí, no les importó. El cristiano sabe que Dios ya lo salvó, ya lo redimió, hubo un precio que se pagó y no le interesa. Y en ocasiones el cristiano es bautizado con Espíritu Santo y ¿sabe qué hace, hermano? No valora la presencia de Dios. Ya sintió el toque de Dios y no le interesa. Y estamos en la casa de Dios y decimos, Jesús está pasando por aquí. Y a la gente no le interesa eso. Y hermanos míos, cantamos, déjalo que te toque. Y amados, nadie dice, yo quiero que Dios me toque. Y el Señor dice, yo conozco su corazón. Quiero decirle, amado hermano, señorita, que Dios conoce su vida. Dios conoce lo que tiene oculto ahí, lo que está haciendo oculto, Dios lo sabe. Y Dios no quiere que su presencia se vaya de su vida. Antes reflexionemos, antes miremos, hermanos, de las experiencias que tuvo esta mujer, la Sulamita, cuando dijo, me tardé en abrirle el corazón a Dios, hablando espiritualmente, me tardé en abrirle la puerta a mi amado y después sufrí las consecuencias. Hoy Dios le está hablando porque Dios le ama, joven, señorita, adulto, Dios le ama. Y está tocando su corazón y le está diciendo, te estoy esperando. ¿Cuánto tiempo le va a cerrar la puerta de su corazón? ¿Cuánto tiempo va a vivir en pecado, apartado de Dios? Todavía hoy es tiempo. Mañana, si Cristo viene, tarde será. Mañana, si Dios lo llama de su presencia, tarde será. Es por eso que hoy la palabra del Señor nos habla a través de su bendita palabra. Hoy el Señor le habla a usted, hermano, que está viviendo de derrota en derrota. Y dice, ya no siento la presencia de Dios, no sé qué está pasando. Analice su vida, analice. Puede ser que ese pecado oculto, ese pecado que está usted cometiendo, sea la barrera que no le permite, hermano, gozar de la presencia de Dios. Hoy la palabra del Señor le habla a su vida, hermano, que está sufriendo tristezas, males. No es sinónimo de que la presencia de Dios no esté ahí con usted. Pero si usted es consciente de que ha pecado, ha fallado al Señor, hoy arrepientas, hoy dígale al Señor, Señor, yo he sufrido esto, he padecido esto, y entiendo que es por causa de mi pecado. Y hermano, hoy el Señor le puede dar nueva vida. Es insensible, no le interesa la presencia de Dios, no le interesa la exhortación de Dios, no le interesa la invitación del Señor. Hoy también le puede decir al Señor, Señor, mi corazón se ha hecho duro, mi corazón se ha hecho insensible y tú lo sabes. Y Dios está aquí para dar nueva vida. ¿Quiere usted venir a los pies de Cristo? Hoy el Señor está aquí. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere darle de su presencia, Dios quiere darle de su amor, pero depende de usted. ¿Lo quiere tomar o lo quiere desechar? Hoy el Señor nos dice en su palabra que su presencia quiere morar y quiere estar en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿usted le permitirá al Señor?
¿Usted quiere dejar que el Señor siga morando en su corazón? Si es así, hoy póngase en pie, hermano, y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Mi corazón es un vaso para que tú vivas, para que tú radiques en mí. ¿Quiere decírselo usted al Señor? Hoy venga ante la presencia de Dios y dígale: Señor, yo quiero gozar siempre de tu presencia. Y si usted no siente la presencia de Dios, hoy también dígale al Señor: Señor, yo quiero experimentar eso nuevo. Yo quiero experimentar tu presencia sobre mi vida, ayudándome, fortaleciéndome, acariciándome, consolándome. Hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir al Señor que sea con nosotros. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia para darte gracias por tu amor y tu misericordia, Dios mío, para darte, Dios mío, Dios de los cielos, el reconocimiento, porque tú, Jehová, nos has redimido, porque tú, oh Jehová, nos has comprado, porque tú, oh Jehová, has estado con tu pueblo desde Dios, el inicio de la fundación del mundo. Tú has estado con tu pueblo, muchas veces valorado, otras veces desechado, otras veces, Señor, ignorado, pero Padre, aquí está una iglesia que valora tu presencia, aquí está una iglesia que quiere de tu presencia, aquí está una iglesia que anhela tu presencia, aquí está pueblo tuyo que anhela que tú vivas en su corazón. Dios, aquí está tu pueblo, avívanos, tómanos, Dios, que tu presencia siga estando en nosotros. Tómanos, oh Padre, tómanos por favor, en el nombre de Jesús. Y como el salmista David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, no apartes de nosotros tu presencia, Señor, no apartes de nosotros tu presencia. Ten compasión, ayúdanos. Míranos que, Señor de los cielos, en algún momento hemos fallado, hemos pecado, pero te pedimos que tengas misericordia. Lávanos, límpianos, purifícanos, Señor, purifícanos con la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, consuélanos y fortalécenos, Padre. Queremos que tu presencia esté con nosotros hasta el último día de vida que tengamos en esta tierra. Queremos, Dios, gozar, queremos tener tu presencia, queremos ser acompañados por ti en todo momento de nuestra vida. Gracias, Señor. Sí, Dios mío, aquí está tu pueblo, que, Señor, Dios necesita de ti, y quizá alguno tendrá, Dios, alguna falla, algún pecado oculto, pero, Señor, ten misericordia, perdona, lava, limpia, Dios, redime las almas, Dios, y vuelve tu Santo Espíritu, vuelve tu presencia, en el nombre glorioso de Cristo. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre, gracias, Dios, porque nos salvas a través de tu palabra, y tú quieres que nosotros no perdamos la comunión contigo. No quieres, Padre, que tu presencia se vaya de nosotros. Tú eres bueno, tú eres santo, Jehová, Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora te pido que seas con nosotros, que nos llenes con tu bendición, Señor. Bendice a tu iglesia en este inicio de semana, Señor. Queremos detener, bendícelos, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice todo, Señor, por amor de tu santo nombre. Ayuda a tus hijos, Señor, en esta semana, guárdales del pecado, por amor de tu nombre. Al saber que lo haces, te damos gracias. Lleva a cada uno con tu bendición, queda con los que vamos a quedar, que mientras distantes unos de otros, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, buen Padre Celestial, la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu, sea con todos hoy y siempre. Amén. Hay libertad, hermanos, de dar gracias a Dios, saludarse en el amor de Cristo, salir. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan buen inicio de semana.